Hubo un tiempo muy lejano de galopar de caballos, corriendo libres al viento por montes, cerros y llanos. Hubo un tiempo en que la tribu era parte de la tierra, hablaba con los espíritus, conversaba con las estrellas. Hubo un tiempo de tambores, de sonajas y de plumas, de piedras que nos hablaban con voz de sol y de luna. El de los antepasados, cuya memoria nos pide que volvamos a su lado. Hola, Monse. Espera un momentito, Tiempo ya lejano, descanso par de caballos, corriendo libres al viento, cerros y llanos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio de crecimiento del ser que se llama Todos Somos Uno. Es el primer live que hacemos en el año 2026. Hemos tenido muchísimo trabajo. Le doy gracias a todos por estar en este live. Buenas noches, María Félix. Hola, Monse, ya te vi. Es que en el celular no veo. No veía tu comentario. Hoy vamos a empezar el año del 2026 con una plática muy, muy bonita sobre lo que son los registros akáshicos, las memorias del alma, los registros akáshicos, la octava dimensión con su guardián Metatron. Y para este tema súper interesante tenemos una invitada y una amiga mía, que tenía mucho que no platicaba con ella, ya me la volví a encontrar. Y hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre lo que son los registros akáshicos, cómo te pueden ayudar, en qué se basa, todo lo que es este tipo de terapia holística. Y antes de comenzar, pues me gustaría que te presentaras y nos comentaras poquito de ti, de lo que eres, de lo que haces, cómo empezaste. Cuéntanos. Claro que sí, Rafa, muchísimas gracias. ¿Me se escucha bien, verdad? Sí, escuchamos. Perfecto. Pues muchas gracias, Rafa, por este espacio y sí, el reencuentro, ¿verdad? El reencuentro después de algún tiempo y pues encantada de poder estar aquí contigo, pues con tus seguidores y pues bueno, les voy a comenzar a contar un poquito sobre mí, igual abierta a tus preguntas, abierta a preguntas de quienes se están uniendo a la transmisión en vivo, igual que ayuden a compartir para que lleguen más personas y pues que tenga que ser escuchado el llamado donde tenga que ser, ¿va? Y pues bueno, mi nombre es Montserrat Perea, resido en la ciudad de Querétaro, acá en México, y pues tengo desde a finales del 2017, pues en este camino del despertar, en este camino de pues la evolución, de la conciencia y pues de estar en constante crecimiento, aprendiendo, por supuesto. Creo que una vez que inicias en esto ya no terminas, ya no termina esta misión también cuando lo vas convirtiendo en parte de tu día a día. Y por ahí del 2019, más o menos, si las cuentas no me fallan, si no es que un poquito antes, yo empecé a compartir sesiones 1 a 1. Pues yo empecé con registros akáshicos, muy agradecida con mi maestra acá en Querétaro, quien pues aprendí obviamente de los registros akáshicos, de angeloterapia, empecé con el oráculo angelical también.
Y pues así empezó el compartir con personas acá en Querétaro, fueron de manera presencial, después lo hice de manera virtual, porque las sesiones de registros akáshicos realmente son, pues son una maravilla. Yo qué les puedo decir, ¿no? Si es algo que hago, es algo que amo hacer y es algo que también he aplicado en mi vida, en mis propios procesos. Muchas veces pues me preguntan, ¿no? Que si los registros akáshicos son para adivinar y estas cosas. No, la verdad es que no es para adivinar el futuro ni para averiguar cosas de terceras personas, sino son una herramienta de conciencia, mi Rafa, como bien tú lo comentabas hace unos días que platicábamos. Es una herramienta de conciencia y es una herramienta que cuando tú lo acompañas, ajá, con la energía de los ángeles, con la energía de Metatrón, que ambos conectamos perfectamente con la energía de Metatrón, pues se vuelve todavía una herramienta más poderosa, de más contribución para ti como consultante y para ti como terapeuta también cuando pues ya estamos en este camino. Así empezó mi camino como terapeuta holística integral. De profesión, pues soy psicóloga. Me metí en toda esta onda de la salud mental, en toda esta onda de, pues, el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, porque creo que sí, es un todo cuando trabajamos con la mente, cuando trabajamos con el corazón, cuando trabajamos también con el cuerpo. También me dedico a la enseñanza de la práctica de yoga y la práctica de pilates desde un enfoque más holístico y más integral. Muy bien. Pues para comenzar, Monse, ¿qué son los registros akáshicos? Digo, la mayoría de las personas creo que siguen esta página, pues ya saben lo que es, pero danos una explicación de qué son los registros akáshicos. Claro que sí. Pues los registros akáshicos son, como bien lo mencionaba hace un momento, son una herramienta, ajá, son una herramienta terapéutica, son una herramienta que te ayuda a trabajar en tu proceso evolutivo, en tu proceso personal. Es una biblioteca de tu alma, ajá. Es una herramienta en la cual podemos consultar precisamente situaciones que en tiempo, espacio sería pasado, presente e incluso futuro. Ajá. En registros akáshicos, si bien también lo comprendemos que es algo que sucede al mismo tiempo, es algo multidimensional, en donde más allá de saber si en alguna vida fui un personaje histórico, si fui Cleopatra o estas cosas, más bien es con base a tus vivencias de hoy y con base a una situación o situaciones que hoy están siendo de movimiento para ti o para el consultante, es a partir de ahí, ¿qué es eso que te está mostrando el campo? ¿Qué es eso que de manera cuántica te está mostrando y por qué se están repitiendo ciertos patrones? Es una herramienta de conciencia, es una herramienta de desarrollo personal, es una herramienta de, pues, cada vez más conciencia. Ajá. Se trata de hacer justamente conscientes estos patrones, estos episodios, estas situaciones que surgen y que de pronto pues vienen a sacudirnos un poco. Pero eso que pareciera ser una fuerte sacudida, ser un fuerte momento de crisis, ajá, es justamente ese momento ideal para poder expandirnos y hacer todavía más desde el ser y desde esa esencia. Los registros akáshicos nos ayudan a, pues, disipar también puntos de vista que de pronto se van convirtiendo en bloqueos, que son repeticiones y que muchas veces ni siquiera pertenecen como a nosotros mismos, sino es lo aprendido. Es una herramienta también que te ayuda a ir desaprendiendo aquello a lo que ya estás acostumbrado, acostumbrada, y te ayudan a abrirte un poco más. A veces me preguntan, oye, ¿y cómo con cuántas sesiones de registros akáshicos ya voy a ver resultados? Si bien no es algo mágico, no es algo que se te va a mostrar en un instante y se te va a arreglar toda la vida, pero sí desde la primera sesión tú vas sintiendo y vas observando cambios. ¿Por qué? Porque es un trabajo tan profundo y es un trabajo hacia tu conciencia también, que tú vas observando de una manera distinta a tu entorno. ¿Cómo es una sesión de registros akáshicos?
¿Cómo es una sesión? Ay, Sí, pues es cuéntanos algo. cómo es, o sea, que cómo llega la persona, tiene que tener alguna preparación, tiene que tener, no sé, como en las constelaciones que tienes que tener un tema fijo o establecido de lo que quieres trabajar o constelar. En los registros akáshicos, ¿cómo es la sesión? O sea, tiene que llegar la persona con algo ya que quiere ver en sus registros, digo, porque los registros pues son las memorias de tu ADN, de todas Ujú. tus vidas, de tu alma. Este, ¿cómo, cómo llega la persona y cómo saber que lo que necesito es leer mis registros akáshicos para poder quitar un bloqueo o trabajar alguna situación en mi vida? Ok, pues mira, ¿cómo llegan a sesión? Es muy variado, Rafa, porque hay quienes son tan curiosos que ya investigan desde antes, ¿no? Como de, ¿qué se hace? ¿Y qué puedo preguntar? Y ya llegan incluso con algunas preguntas estructuradas. Si bien a veces no se puede preguntar tal cual, pero incluso existe, ajá, un protocolo, por así llamarlo, para hacer las preguntas al momento de abrir el registro akáshico. Entonces se va orientando al consultante para hacer esas preguntas. De pronto ha pasado que me llegan personas a consulta y es como de, no sé qué preguntar, vengo en blanco, ¿no? A veces me dicen, vengo en blanco, no sé qué preguntar, pero me resonó tomar esa terapia, o alguien me la recomendó, o me apareció en redes, o me apareció en TikTok, ¿no? De pronto sí, quizás es el algoritmo, pero pues también es esa búsqueda que tu saber justo ya sabe que necesita para algo. Ajá. Entonces, a veces no es tan necesario ya tener una pregunta o un tema como a tratar. Durante la sesión yo los voy acompañando, los voy guiando también mediante una meditación, mediante la integración de la energía de los maestros, de los ángeles, de los seres de luz que nos acompañan en ese momento, para que a la personita quizás le vaya llegando, ajá, ese tema para apertura en el registro. Si de pronto era alguien que no sabía ni qué preguntar. Para quienes ya llegaban con una pregunta, a veces sucede como en las constelaciones, ¿no? Que tú llegas con un tema y de pronto se mueve todo y ya no fue solo ese tema, ajá, sino ya salió algo más. En los registros sucede algo similar porque tú puedes estar ya con tu pregunta en mente, lanzamos la pregunta. Cabe mencionar que en ese momento, tanto el consultante como yo, terapeuta, somos un canal. Ajá. Entonces, tanto él o ella va recibiendo, va percibiendo información y obviamente pues yo también voy canalizando aquel mensaje o mensajes que son de contribución para lo que necesita trabajar. Cuando hay bloqueos, sucede a veces que ya llegan con preguntas, pero algo no fluye, ajá, aparentemente no fluye en la sesión, es porque evidentemente hay un bloqueo que trabajar antes. Entonces, utilizo algunas herramientas como péndulo, como radiestesia, para poder testear los centros energéticos y detectar en dónde está ese bloqueo y qué nos viene a mostrar ese bloqueo. Una vez que se trabaja ese bloqueo, podemos entonces acceder de una manera eh, más armoniosa, por así decirlo, a esa pregunta del registro akáshico. A veces hay preguntas que pareciera que son de la persona. Ajá. Es algo que yo voy a preguntar, pero más bien lo estoy como maquillando un poquito porque realmente tiene que ver con otra persona. Ahí no es que el canal no funcione o que la persona no reciba o yo no reciba información, sino que no sucede esa conexión porque estamos invadiendo el libre albedrío de alguien más. Ajá. Entonces es importante aclarar como que este punto porque de pronto sucede que quieren o queremos, en su momento también yo lo percibí así, queremos como preguntar por alguien más, ¿no? O de una situación que involucra a más personas. Es algo que no se puede como tal hacer en una sesión de registros. Una sesión de registros es para la persona en sí y sus procesos. Ajá. Si de pronto tiene que ver con relaciones, ¿no? Porque hay a lo mejor un tema kármico, algún tema, pues relaciones interpersonales o proyectos en conjunto. O sea, se puede trabajar lo que corresponde a esa persona que en este momento está consultando. Ajá. Preguntas, te digo, o sea, van de todo, o sea, a veces
me llegan personas que me dicen, oye, es que mi pregunta es quizás muy, muy básica, ¿no? O muy sin sentido. ¿Por qué? ¿Por qué sin sentido? Pues es que yo quiero saber por qué me da miedo la noche, ¿no? O por qué me da miedo que haya mucho aire. Entonces, son preguntas que quizás para la persona a veces no tiene tanto sentido, pero sí tiene mucho. Entonces, cabe mencionar también eso, que no hay pregunta buena ni mala. No hay pregunta absurda, ¿no? Como de pronto me dicen, es que es muy absurdo lo que voy a preguntar. No, simplemente si te está llegando es por algo y es para algo, para ya dar ese paso. ¿Cómo qué preguntas te hacen? Así ahorita, es que se me viene eso como, ¿por qué le tengo miedo a la noche? Digo, en caso de las regresiones, puede salir Ujú, que digo, me ha tocado cuando hago regresiones, que ujú. la persona pudo haber muerto, ¿cómo se dice? Enterrada viva y que se quedó todo oscuro y le da miedo. ¿Qué te sale a ti? Cuéntanos sobre las preguntas que te llegan a hacer. Sí, claro que sí. Mira, algunas preguntas y de que incluso tengo el permiso de estas personitas para compartir a modo testimonio. Justo es esa, ¿no? Alguien que me decía, es que me empiezan a sudar las manos y me da miedo, me da pavor, que empiece a oscurecer, que caiga la noche. Ok, ¿y como desde cuándo tienes esta sensación? No, pues ya tengo casi un año, pero no me pasaba, ¿no? Y un día de repente, así de la nada, sucedió que me empezó a dar mucho miedo en la noche. Y me preocupa que le empiezo a transmitir esto a mis hijos, ¿no? Era una personita que tenía 3 hijos pequeñitos y de pronto se sentía culpable, ¿no? Por transmitirles ese miedo a sus pequeñitos. Entonces, en los registros akáshicos, lo que a nosotros nos llegó, a ambos siendo canal, fue que en una de sus vidas, ajá, había vivido en una situación con muchísima carencia, con muchísimo pues miedo precisamente a la oscuridad, porque era un entorno en donde no todas las personas, no todas las casas en el lugar donde él habitaba, tenían acceso a la electricidad. Entonces, el miedo venía precisamente de ahí, aunado con la carencia, aunado con, obviamente, pues en ese escenario él se veía siendo una persona joven, ajá, como adolescente más o menos era lo que le llegaba y lo que me llegaba en ese momento. Y, y la muerte de esta personita en esa encarnación fue en plena oscuridad. Ajá. Viviendo ese miedo, viviendo esa incertidumbre, viviendo incluso hambre, viviendo incluso miedo de sonidos que solo escuchaba y no podía ver, y ahí fue donde él trasciende, ajá, en esa vida. Y se le venía a mostrar en esta situación o en esta encarnación con miedo a la noche, con miedo a que se empezara a oscurecer, desde ahí ya le detonaba. ¿Y qué tenía que ver con esta encarnación? Porque a eso es a lo que llegamos con los registros, ¿no? O sea, ¿qué es esto que te está mostrando el campo en esta encarnación y que te está anclando con esas memorias? En esta encarnación se lo detonó justamente un contrato, fíjate, o sea, cosas aparentemente sencillas, pero un contrato de electricidad que por alguna razón meramente del sistema de electricidad y todo esto, en un condominio donde él llega a vivir, no se daba y no se daba. Entonces, pues obviamente tenía como que ese estrés, como que esta incertidumbre, como que cosas raras para él, el hecho de que no se diera como se tenía que dar el proceso de este contrato de electricidad. Y le detona todo esto de la oscuridad, de la noche. Entonces, ¿cómo va entrelazándose un punto y otro? Y tiene total sentido. Algo que a veces pareciera que no tendría sentido o que no tiene nada que ver, sí tiene que ver porque nos empieza a ¿Cómo se revelar entrelaza el universo, no? O sea, para irte con mostrando lo memorias. que tienes que trabajar. Sí, totalmente. Y así fue como llegó a registros. ¿Quiénes son aptos para una lectura de registros? Digo, ¿qué protocolo puede ser? Porque digo, a los niños se les puede leer. Mira, se supone que sí, pero obviamente tiene que haber esta conciencia y este consentimiento por parte del cuidador. Y tiene que ser ahí sí, como muy concreto, el por qué quieres abrir los registros de un hijo, ¿no? O de una hija.
no me ha tocado, te soy honesta, no me ha tocado como que tanto en el hecho de que quieran saber de los registros akáshicos de niños. Del niño más pequeñito que me tocó apenas el año pasado fue de un chiquito de 11 años, ajá, ya no tan chiquito, pero de 11 años que digo, al final de cuentas, pues no está todavía como en una edad en la cual, ay, yo decido ir a una terapia de registros, ¿no? Eh, su mami le resuena todo esto, su mami está en este camino de conciencia, y a raíz de un diagnóstico de salud de este pequeñito, es que ella empieza a buscar ayuda, además de todo el protocolo médico que ya tenía el pequeñito, pues empieza a buscar algo alternativo para acompañarlo en su proceso. Entonces, ella decide primero abrir sus registros, ahí le llega información relacionada con su hijo, y entonces decide, ¿no?, hacer otra sesión, pero con el consentimiento de, ok, se lo voy a avisar a mi hijo, voy a hacerlo por él, ¿no? Voy a hacer preguntas por él. Fue curioso porque se supone que en registros no podemos preguntar por otros, ¿no? O sea, no es como un chismógrafo, pero hay como este lineamiento en donde la misma energía te dice, a ver, no, espérate, esto ya es de alguien más, ¿no? Sí se dio la información. ¿Y por qué considero, Rafa, que se dio? Porque la terapia de registros o las sesiones de registros son para toda aquella persona que lo elija y que tenga una mente abierta y un corazón dispuesto. Porque de pronto sucede con gente adulta que busca, ¿no?, la herramienta de registros akáshicos, pero son escépticos, es meramente como por curiosidad. Entonces, evidentemente no va a fluir igual a como fluiría una sesión con una persona que pues está dispuesta, ¿no?, de corazón, está dispuesta o comprometida con su crecimiento personal, con su crecimiento espiritual, y que está obviamente consciente de que pues van a surgir respuestas. Ajá. Yo pienso que sí es para todos, siempre y cuando pues tengas como que estos puntos, ¿no? La conciencia o la apertura de tu corazón y de tu mente para poder recibir esas respuestas. Está interesante esto, ¿no? Porque, digo, en mi caso a mí me han llegado personas que quieren que le haga regresiones a niños. Yo Ajá. no trabajo con regresiones con niños, ¿eh? Porque una regresión es muy vívida y puede ser que hasta el niño pueda experimentar algún trauma de una vida pasada que se le activa y en esta lo puede atorar, pues. En los registros, pues ese me hace un poquito más factible, eh, pero como dices, pues no podemos preguntar por terceras personas, como ni en el péndulo ni nada, o sea, que se permite porque esa información es de una persona en específico. ¿Qué se ocupa para la sesión? Tú como terapeuta, ¿qué ocupas para que las personas lleguen contigo? ¿Cuánto dura tu sesión de registros akáshicos? Cuéntanos cómo se siente ir entrando en los registros de alguien. Tú como terapeuta, no tanto como los pacientes, sino tú como terapeuta, ¿qué sientes? ¿Qué sensación tienes al abrirte como un canal para poder entrar en esa información cuántica y llegar a los registros de una persona? Ay, pues fíjate que es una pregunta bastante amplia en su respuesta, porque yo para poder hacer una sesión de registros eh, que represente ser una contribución para la persona y para mí como terapeuta, porque recordemos que cuando estamos en este camino de acompañar a personas, pues el trabajo no queda ahí. Ajá. Nosotros como terapeutas pues también tenemos nuestros procesos, tenemos nuestra chamba personal, espiritual. Yo de manera personal, ¿cómo lo hago, cómo lo trabajo? Pues obviamente es una preparación previa. Ajá. No es como de, bueno, mi sesión era a las 8, faltando 3 minutos, pues ya me conecto, ¿no? Cuando son en línea. O faltando 3 minutos, llego derrapando al lugar donde lo voy a hacer presencial. Sino, pues obviamente conlleva incluso también, pues la alimentación. Ajá. Yo como lo practico es desde mi alimentación, desde mi meditación, desde la manera en que yo me mantengo, ajá, sintonizada en la frecuencia que a mí me permite fluir de una manera armoniosa con mi trabajo, pero también con mi persona.
Obviamente, pues disminuir quizás el consumo de cafeína. Si yo sé que tengo una cita mañana de registros akáshicos, pues no me voy a cenar un corte de carne ahorita, ¿verdad? O no Ujú. voy a tomar café mañana en la mañana temprano, sino es una preparación física, pero también energética. Ajá. Incluso preparar el espacio, conectar con los seres vivos con los que trabajo. Es toda una preparación, Rafa. Más allá también de, pues, solo mi ritual diario, ¿no? O mi proceso personal, es poder preparar el espacio de manera energética, de manera cuántica, para la persona que está confiando y está acudiendo para el acompañamiento. Eh, Precisamente esto de la alimentación es algo que de pronto platico, ¿no?, con otros colegas y sí tiene un efecto distinto, incluso en la canalización. Ajá. Cuando vamos recibiendo los mensajes, cuando estamos también trabajando con el oráculo, como yo les comentaba al inicio, yo lo que hago es eh, acompañar la sesión de registros akáshicos con la energía de los ángeles. Ajá. Los 7 arcángeles que ya conocemos, e incluso hay arcángeles especialistas como Metatrón, como Sandalfón, como eh, demás, ¿no? Que nos van ayudando precisamente en el proceso que la persona está acudiendo a consulta. Eh, Te digo, yo lo puedo hacer de manera presencial. Acá en Querétaro tengo espacio presencial para estas sesiones y las demás sesiones que imparto. Y de manera remota también se puede hacer. Hace rato que tú me preguntabas de quién es candidato, ¿no? Para estas sesiones. Algo que me gustaría agregar, aunado con esta respuesta, es también esos acompañantes de nuestras vidas, en nuestras vidas que se conviertan en familia, Rafa, que son nuestras mascotas. No sé si ya alguien por aquí de quienes nos están acompañando también en los registros, en la sesión de los registros, eh, han escuchado que existen, ajá, la apertura de registros akáshicos de las mascotas. Uh-huh. Muchas veces surgen vínculos tan fuertes, surgen relaciones tan fuertes con animalitos, con gatos, con perros, hasta con tortugas, ¿no? Tuve una paciente que tuvo una tortuga de tierra por muchos años y tenía ahí una situación de duelo muy fuerte con esta mascota. Entonces, lo que para algunas personas puede ser de, ay, es una mascota, ¿no? Cuando lo vemos de una manera más integral, más holística, tiene un significado muy poderoso, de verdad muy, muy poderoso. No solo son mascotas, entonces también he hecho sesiones de registros akáshicos con mascotas. Uh-huh. Ahí basta con el consentimiento y la apertura de mente y de corazón de, pues, quién fue el cuidador o el dueño de esa mascota. Cuéntanos una experiencia de mascotas. Digo, tú conoces a mi gato, imagínate yo con el Orión, todo lo que he Sí. vivido. Con Orión llevaríamos como 3 horas en registros akáshicos. Ya sé. Sí, mira, hace no mucho, yo creo que fue como a principios de este año, eh, tuve una sesión con una perrita que ya trascendió. Su dueña acude, ¿no? A primera sesión conmigo. Ya casi al cierre de la sesión, llega información de su perrita. Era una perrita golden, me parece, que es la raza. Una perrita muy bonita, muy grande, pues muy juguetona, pero en sus últimos días, pues obviamente ya la perrita estaba cansada. La perrita no murió enferma, no murió por causas como, pues, comunes, ¿no? Simplemente envejeció, ya se estaba preparando todo, de alguna manera la cuidadora pues ya sabía hacia dónde venía todo, hacia dónde iba, mejor dicho, todo esto, pero había ahí un algo que no le permitía como pues poder entregar, ¿no?, la situación. Eh, Posterior a su sesión personal, se hace la de la perrita, me la llevó al consultorio, me dijo, ¿sabes qué? No me gustaría que fuera pues virtual, me gustaría que fuera presencial. Dije, va, perfecto. E incluso preparamos, bueno, yo previo a la sesión, con ayuda de ella, con el nombre, con la intención, ¿no? Preparamos algo que se llama agua akáshica. Uh-huh.
Esa agüita akáshica se la dimos a beber a la perrita una vez que llegó a la sesión para que fluyera todavía mejor, ¿no? La información. Esto también se puede hacer a distancia. Yo les voy compartiendo, pues, los pasos, para hacer esta agua akáshica, se la den a beber a los animalitos y poder ya hacer la sesión de registros. En esta sesión de registros de la perrita, pues salió que no era la primera vida, ¿no? En donde eran compañeras. Y pues evidentemente esta perrita era pues una guardiana, ¿no? En esta encarnación. Había recibido como varios ataques, por así decirlo, que pues iban más como hacia la dueña, pero los animalitos, específicamente los perros, los gatos, son animales muy incondicionales, son esta viva presencia del amor incondicional. Ellos literalmente aplican la de yo por ti, y esa perrita literal da la vida, ¿no? Por su dueña. Fue un proceso muy bonito, claro, pues fue triste, fue complicado, ¿no? Por obviamente el apego que había, pero fue un proceso bonito por el hecho de que ella pudo despedirse y agradecerle a su perrita. Pudo partir de una manera más armoniosa, ya no desde lo dramático, ya no desde lo doloroso, desde la duda, sino ya también ella como cuidadora fue como de, te dejo ir, ¿no? Te dejo descansar, gracias. Hizo todo un proceso de corte también de ese lazo con la perrita para que pudiera morir. Finalmente, hace la cita para pues ya sedar a la perrita, dormirla. Curiosamente, no fue necesario suministrarle pues la sustancia para que dejara de respirar, porque solo fue como de llegó, a lo que me contó fue de que llegó, ya sabía, ya la estaban preparando y simplemente se quedó dormida. Entonces fue algo muy, pues muy conmovedor, porque pues los animales nos muestran tantas cosas, pero en el día a día y entre que son mascotas, pues muchas veces no, pues no estamos como tan presentes, ¿no? O tan conscientes de ello, hasta que desafortunadamente o envejecen o hay algún diagnóstico. Entonces, esta chica pudo despedirse de su perrita, pudo incluso después de la partida de la perrita, pasaron 2 meses y volvimos a hacer una sesión de registros akáshicos, porque ella, pues obviamente estaba en proceso de duelo con la perrita. ¿Por qué no se hizo antes? Te voy a decir por qué. Ella me pedía la sesión de registros a la semana de que la perrita había trascendido. La respuesta fue que no era el momento, porque obviamente ella estaba en el punto exacto de detonarse el duelo, de detonarse pues la herida tan profunda, que no era sano incluso para ella como aperturar en ese momento los registros, tenía que integrar, aparte estaba muy reciente la anterior. Integrando todo esto, obviamente llevó también su proceso desde el enfoque de la tanatología, ya más fortalecida y demás, se hizo la sesión de registros, fue un cierre muy bonito también, porque le agradeció incluso por situaciones que ella de esta encarnación ya ni se acordaba. Esa perrita Golden, ella la tuvo desde muy cachorrita, imagínate, o sea, años estuvo con ella y pudo hacer un cierre muy bonito. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Y bonito, digo, esta parte de los animalitos, porque pues son nuestros compañeros, nuestros guardianes. Voy a pasarte una pregunta que dice Dora Rosas. Buenas noches, cuando hay una situación de duelo, la vista se nubla y el azúcar se eleva, ¿se pueden hacer registros akáshicos? Justo lo que platicábamos ahorita del proceso de duelo, ahí sería importante conversar con Dora para saber cuánto tiempo lleva en esta situación. Y si hay alguna otra pregunta como en concreto relacionada a estos síntomas que está refiriendo, y pues poder hacer la sesión. Claro que se puede consultar el que se nubla la vista, el que se eleva lo del azúcar, o sea, cualquier síntoma, incluso desde, tengo comezón, ¿no? O, oye, se me cae el cabello de un solo lado,
o a cierta hora del día me duele el hombro, ¿no? O sea, síntomas también se pueden consultar de qué te está mostrando en esta encarnación. ¿Cuánto dura aproximadamente una sesión de registros, Montse? Una sesión de registros, Rafa, dura entre 60 y 90 minutos. Bueno, sí, dependiendo de las regresiones, dependiendo cuánto tarda en entrar la persona, ¿eh? Sí, Cuánto sí, sí, tarda. sí. Nunca me ha gustado como decirles, hay una hora, ¿no? Y ya en una hora cortamos. Sobre todo cuando es primera vez, sí trato de decirles, destínate 2 horas para ti. ¿Por qué? Porque si llega un punto en donde la persona entra en catarsis o en donde a la persona se le ocurre otra pregunta relacionada a la situación que trae o simplemente se mueve de manera muy específica, algo se mueve en la sesión, de manera personal no decido como cortar la sesión y ya que se vayan así. Me gusta obviamente pues acompañarles, darles la contención, darles ese acompañamiento hasta que pueden estabilizarse, dar el cierre y entonces ya incluso dar recomendaciones de lo que pueden seguir haciendo en su proceso. Te lo digo así, del tiempo que tengo haciendo sesiones tanto presenciales como virtuales de registros akáshicos, no he tenido una sola sesión que dure 1 hora. Siempre duran más. Lo máximo que yo me he llevado en una sesión de registros han sido como alrededor de 2 horas y media. Y era primera vez. Ajá. Las subsecuentes, pues obviamente casi siempre oscilan entre 1 hora y 10, 1 hora 40, más o menos. Pero es como que el tiempo que yo he observado, que es lo más común. Muy interesante. ¿Qué tipo de emociones o de patrones podrías trabajar? Digo, hemos visto que a lo largo de esta plática que hay muchas situaciones, ¿no? Hasta la comezón y todo lo que nos has platicado, pero ya en la forma o en la psique de las personas, ¿qué te puede ayudar una lectura de registros akáshicos para poder transformar tu vida en esos problemas, en esas situaciones que estás viviendo al día a día, pero que puedes jalar por tus memorias que traes de tiempo atrás, de vidas pasadas? ¿Qué emociones? Pues fíjate que yo te diría que todas las emociones las puedes consultar a través de registros akáshicos, porque pues sabemos que hay todo un abanico, ¿no? de emociones. Lo más común que me ha llegado a la atención es, pues obviamente los miedos, las fobias, pues temas de tristeza, ¿no? Que les detonan ciertas cosas como muy ordinarias, me lo comentan así como aparentemente ordinario, pero me detona mucha tristeza, mucho enojo, algo que ha sucedido muy recientemente y que se ha repetido es que de pronto me llegan de, yo fui a terapia convencional, ¿no? Ya fui a terapia psicológica, ya fui a talleres, ya fui a constelar, y siempre me sale lo mismo. Y yo, ajá, y luego, porque, o sea, si ya sabes que te sale lo mismo, ¿qué es lo mismo? ¿No? Entonces, hay ahorita en general he observado que muchas personas están haciendo esa toma de conciencia del síndrome del impostor, ¿no? Este miedo a mostrarse, este miedo a hacer, este miedo a florecer, ¿no? Desde su esencia, este miedo a equivocarse incluso también. Entonces, miedos, tristeza, fobias, el enojo, ¿no? El trabajo del perdón, cuando son relaciones, pues que terminan, ¿no? Y que de pronto hay algo ahí pendiente, pues obviamente se detonan un montón de emociones alrededor de esa situación o situaciones que se están viviendo. Preguntas, hay muchísimas preguntas, muchísimos tipos, temas de preguntas que se pueden hacer en registros akáshicos y siempre se busca la manera más armoniosa y desde la facilidad para que a la persona le pueda llegar ese mensaje que necesita su alma saber. Eso está padre porque podrías trabajar muchas situaciones que te estén atorando. Al comenzar la plática dijiste algo que yo voy a tocar poquito este tema. Todos los seres somos seres multidimensionales
Los registros akáshicos es el pasado, presente, futuro y universos paralelos, vidas en paralelos. ¿Cómo, cómo es ir, o para qué sirve más bien la pregunta? Porque también en Theta Healing lo puedes hacer. Ir Ok. al futuro para ver cosas de una persona. ¿Qué caso tiene hacer esto? ¿Qué caso tiene? Fíjate que ay, es muy amplio también porque más allá de un futuro exacto, de, ay, es que yo pude ver, ¿no? Que va a pasar esto. Desde el enfoque de registros te puedo compartir, o les puedo compartir, que es una o varias posibilidades de lo que puede suceder en base a lo que estás presentando, manifestando hoy, y que viene siendo producto del pasado. Ajá. No hay como un futuro exacto de que tu registro salió que en el 2027 va a pasar tal situación. No, Ujú. porque al final del día, o sea, cada uno va labrando su destino. Ajá. Cada uno vamos haciendo pues estas tomas de conciencia, adquirir conocimiento. Claro que ya va a depender pues de qué manera vas a aplicar, vas a integrar ese conocimiento, ¿no? Esa sabiduría. Eh, sí, sí se puede saber información a futuro, pero a modo de posibilidad. Es una posibilidad que ocurra esto. Ajá. En los registros akáshicos, integrando la energía de los ángeles, eh, nunca nos hablan desde el miedo, desde, oye, ten cuidado porque tal persona va a acechar y no, o sea, siempre es como desde esta parte amorosa, esta parte consciente, esta parte de invitar a la persona a que reaccione, ajá, a que entre en conciencia de lo que está viviendo hoy y de lo que está decidiendo hoy. Uh-huh. Entonces, más que un futuro exacto, es una apertura al amplio abanico de posibilidades. Sí, es probabilidad. Es probabilidad. Cuéntanos una historia bien random, lo más random que te haya pasado en una lectura de registros, Monse. En una lectura de registros, este, pues me pasó con un consultante que, bueno, respuesta aunada con algo que ya me has preguntado de yo qué siento, ¿no? Pues obviamente siento pues esta parte de la relajación, ¿no? Cuando ambos, tanto terapeuta como consultante, estamos entrando como en este proceso de relajación, de poder escuchar mejor, de poder sentir mejor, ¿no? Eh, Era una persona que traía como un poquito de resistencia de, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? O sea, sí creo, pero ¿por qué? Nadie se puede enterar de esto, ¿no? Casi, casi. Dije, ándale, pues, no pasa nada. Desde ahí empezó como lo bien extraño, de que, bueno, ¿por qué no quiere que sepan que él está en esto, ¿no? Dije, bueno, no pasa nada. Después comprendí también que, pues, era parte como de su personalidad, era parte como de su forma de ser. Era un chico, profesionalmente, pues, se dedica a la parte de ingeniería en sistemas, ¿no? Entonces era así como súper analítico, y de que no, tiene que tener una razón y yo necesito respuestas. El punto fue que durante la sesión, o sea, yo ya sentía que estábamos como en este trance ambos y él hacía preguntas. Dije, "Ah, bueno, ya yo las iba integrando, íbamos armando la sesión y de pronto se queda bien dormido, así de con unos ronquidos que fuera yo de asustarme o de decir, ah, ya se quedó dormido. O sea, para mí fue como de, qué padre, ¿no? O sea, está descansando. O sea, qué rico para su ser que se esté permitiendo descansar. Dije, pues yo creo que no va a escuchar nada o no va a sentir nada o pues qué sé yo, ¿no? Yo seguí con la sesión, yo seguí tomando incluso nota de lo que me estaba llegando, precisamente porque dije, se quedó dormido, no sé si ahorita en la retroalimentación, pues me vaya a compartir como que le llegó, ¿no? Porque en verdad estaba con unos ronquidos y hasta su cuerpo se sentía así súper pesado y todo. Fue una sesión presencial. Terminando la sesión y todo, me costó trabajo como de que despertara. Yo integro la aromaterapia. Entonces, con la aromaterapia, pues obviamente van regresando los sonidos y todo esto. Pues dije, no se va a acordar de nada.
Pues, oh sorpresa, que me dice, yo estaba atrás de ti. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que estabas atrás de mí? Sí, es que pues sí me quedé dormido, pero, o sea, al principio era la persona más analítica, más seria, más escéptica incluso en algunas cosas, pero ya después casi que era un ser enviado, ¿no? Y que estaba atrás de mí todo el tiempo. Digo, pero ¿cómo que estabas atrás de mí? Sí, usaste la libreta tal que tienes ahí en tu buró y yo estaba ahí, me quedé dormido. O sea, me empezó a contar como lo que estaba viendo. Y luego me dijo que se hizo, como que se hizo uno, ajá, con la pared que estaba atrás de mí. Y dice, y ahí fue donde me costó trabajo regresar y fue cuando tú te acercaste con el cuenco y te acercaste con las esencias que usas. Dije, ¿Qué órale. dijiste? Y está ahí, Sí, güey, aquí estaba atrás de mí, sí estaba atrás de mí. sí, o sea, todo el tiempo estaba aquí atrás de mí. Dije, ok, ¿Hay va, algún yo no riesgo? hice buscar eso. ¿Hay algún riesgo? O sea, me refiero a que se pueda abrir un portal, que se peguen entidades, hablando energéticamente. Psicológicamente puede alterar a una persona para mal alguna lectura de registros. ¿Cómo te Mira, proteges tú? eh, sí, obviamente, pues se abren portales, ¿no? Lo que yo les decía hace un ratito, pues es una preparación tanto del espacio que voy a utilizar, ya sea en línea, el lugar donde voy a estar, ya sea presencial, el consultorio donde voy a ocupar para la sesión de registros. Hago pues todo un ritual, una armonización, invoco a los ángeles, yo pues conecto mucho con ellos, ajá, específicamente con Metatron, que pues tú también eres del team de Metatron, ¿verdad? Entonces, hago todo este ritual, ajá. Claro que tenemos que tener muy claro que tanto se pueden presentar seres de luz como también se pueden presentar seres de bajo astral. ¿Por qué? Porque yo hago mi preparación, ajá. Yo hago la preparación del espacio, hago la preparación en mi persona, que si el ayuno, que si la dieta, etcétera, pero yo desconozco de dónde venga la persona o en dónde está, ¿no? Cuando es en línea. O cuando por el solo hecho de que salió y de su casa y para poder trasladarse al consultorio, pues obviamente ya estás en el colectivo, o sea, todo el tiempo estamos expuestos, ajá, todo el tiempo estamos en constante relación, ajá, contacto pues, con la energía, porque pues, somos eso, somos energía además de materia. Sin embargo, pues hay personas que apenas están como que en esto, están conociendo, traen situaciones, traen, pues también de pronto llegan de que, ay, pues es que estoy tomando psilocibina, ¿no? O, ay, es que fumé una plantita antes de venir. Entonces es como de, ok, eso se los digo obviamente desde antes de la sesión, ¿no? Puntos que hay que evitar. Yo no utilizo plantas de poder cuando estoy en sesión o dando sesiones, ni se los recomiendo a mis pacientes. Ajá, eso es algo que yo lo trabajo de esa manera. Evito este tipo de, pues de cosas, ¿no? Para las sesiones. Yo me protejo de esa manera, pues yo obviamente pues trabajo desde pues los decretos, la energía, los ángeles, la armonización de los lugares, eh, utilizando varias herramientas, ¿no? Incluso también de otras terapias que yo imparto, que yo comparto y que también aplico conmigo. Ahora sí que haces uso de todas tus herramientas. Pero pues también me gusta ser clara con los pacientes, con las personas, de que pues también todo depende de ti y va a depender de acá, ajá, porque a lo que tú le des el poder, le vas a dar el acceso. A lo que tú le des tu atención, le vas a generar intención. Entonces, no me gusta trabajar con las personitas desde el miedo, desde no, y es que protégete porque va a pasar esto y traes una entidad o sea, es como más una manera de manejárselos desde la prevención, ¿me explico? Y si ya hay una situación, incluso canalizarle con alguna persona, referirle a alguna otra herramienta, ajá, en registros akáshicos también se da, como en el cierre, como en la parte del cierre de los registros, ¿qué herramienta, ajá, además de esta, te puede contribuir a la situación que traes?
porque sí, obviamente sucede que hay personas que traen incluso trabajos, ¿no? Y digo, es algo que también tú detectas con las regresiones o con las sesiones que tú haces, o sea, traen situaciones más fuertes, ¿no? Que no va a ser como solo con una sesión de los registros o una sesión de angeloterapia, o sea, requiere más herramientas. Pero pues básicamente es eso, sí trabajo como también mucho la parte mental, porque sucede también cuando un consultante viene como a reflejar o viene a mostrar, ¿no? Situaciones que a lo mejor a mí como terapeuta también me mueve, porque pues no dejo de ser humana, ¿no? También tengo mis procesos, también siento, también percibo, también pues vivo mi día a día, pero ahí también es como reforzar de en dónde estoy, con quién estoy, etcétera, ¿no? Porque nunca dejamos de aprender, mi Rafa, o sea, siempre estamos en constante Sí, crecimiento, en siempre. constante progreso. Ujú. ¿Y qué le recomendarías o qué le dirías a las personas para que pudieran o se animaran a que les leyeran sus registros? Ya vamos terminando, o sea, pero me gustaría que le dijeras a las personas, mira, esta parte de los registros les puede ayudar en esto, porque también siento que puede haber muchas personas que les da miedo ir al pasado, Ajá, entender, pero yo como les digo siempre, entender el pasado te va a ayudar a no repetir los mismos errores. Y sé que las totalmente. personas no tenemos un borrador para borrar el pasado, porque puede ser tanto negativo, puede haber sido doloroso, pero Ujú, yo siento que si no vas al punto de origen, que en lo que a mí me ha correspondido ver en registros, en regresiones, hasta en el oráculo, porque ves los arquetipos de ujú. comportamiento que pueden usar las personas de tiempo atrás. Sé que no tenemos un borrador para borrar ese pasado y se los digo a todos, pero sí tenemos un pincel, un lápiz para escribir o pintar el futuro que queremos. Entonces, ¿tú qué le podrías decir a las personas para que se animaran a tomar una sesión de registros akáshicos? Pues justamente eso, mi Rafa, que se atrevan a elegirse también de esta manera. Ajá. Todo el tiempo estamos invirtiendo en cosas, ¿no? Del día a día, todo el tiempo estamos consciente o inconscientemente en búsqueda, ¿no? De algo que nos sacie, de algo que nos haga sentir mejor, de algo, o incluso también de cosas que nos ayuden a como controlar el cómo te sientes con alguna situación, que al final de cuentas pues son como placebos. Ajá. Una sesión de registros te va a contribuir de muchas maneras y como lo dije hace un rato, desde la primera sesión tú puedes notar, ajá, cambios. Tú puedes notar algo muy diferente en ti principalmente y en tu entorno. Entonces, una sesión de registros, como también lo comenté hace un rato, es para toda aquella persona que se elija y que elija también, ajá, trabajar de una manera diferente en los procesos que está transitando en este momento. ¿Qué se requiere? Que lo elijas y un corazón dispuesto, un corazón abierto, así como tu mente también. Ajá. No hay una restricción como tal en las preguntas, no es como de, ay, no, esto no lo puedes preguntar. Hay un amplio abanico de opciones de preguntas. Cualquier tema se puede preguntar en los registros akáshicos y como también se los compartía, situaciones que estés viviendo o que hayas vivido, ajá, con alguna mascota, también es algo que se puede trabajar, también es algo que forma parte de ti. Eh, las sesiones de registro son una herramienta más, ajá, para nuestro proceso evolutivo. Es una capita más de todo eso que vamos trabajando para poder conectar con nuestro origen, para poder conectar con el regreso a casa, con el regreso a nosotros mismos. Entonces, yo lo que le diría a las personas es, si tú estás en este proceso, si tú estás en esta búsqueda, si tú estás eligiéndote, invirtiendo en ti, invirtiendo en tu conocimiento, en tu desarrollo personal y espiritual, esta herramienta también puede ser de contribución para ti. Muy bien. Nos dicen que digas tu número, tus redes, ¿no? Nos están Sí, claro que preguntando. sí. Dicho, acá también veo comentarios de que en dónde me ubico. Miren, les comparto mi número telefónico directo. Les comentaba que estoy acá en México, estoy en Querétaro, y el teléfono es
212-2922. Ajá. Directamente vía WhatsApp para poder estar en contacto y poder resolver sus dudas, poder agendar sesiones, ya sea vía online o presencial. Presencial estoy en la ciudad de Querétaro, ajá, y tengo pues espacio físico también acá en Querétaro. Mándenme mensajito, les paso los detalles y pues la ubicación. Igual De aquí todas les pongo formas, ahorita al terminar el live, vamos a subir el banner de Monse con sus redes sociales, con su número de teléfono y WhatsApp. Y de todas maneras, quien quiera conectarla, si puede, se salió, ¿verdad? Quien quiera conectarla, ahorita también pueden mandar inbox a la página o WhatsApp y le pasamos el número de Monse. No sé qué pasó, creo que salió, pero pues igual llegamos a terminar. Les agradezco a todos. Me gustaría que entrara Monse para que despidiera. Déjale, no sé por qué salió. Pero esto es súper interesante, los registros akáshicos, las memorias del alma. Pero bueno, ahorita vamos a subir los números, la página. ¿Te nos fuiste? Te nos fuiste, Monse. Ah, ya quedó. No, Entonces, ya me un poquito esto. me gustaría que terminaras el live diciéndonos alguna frase, como siempre en los lives de Todos Somos Uno. El eslogan de esta página es: el amor no es el destino, el amor es el camino. Frase para que nos pueda mover a todos. Ahorita vamos a subir los datos de Monse para quien la quiera contactar para una sesión a distancia, o si eres de Querétaro, una sesión presencial de registros akáshicos, aunque ella en realidad da más terapias, no solo da registros. Cuéntanos rápido qué otros tipos de terapias das, Monse. Claro que sí, Rafa, muchas gracias. Además de la terapia de registros akáshicos, también doy angeloterapia. Es una sesión guiada también con la energía de los ángeles y los arcángeles. También biomagnetismo, barras de access, armonización energética con aromaterapia y sonoterapia. Y pues también lo que les decía al inicio, me dedico a impartir clases de yoga desde el enfoque holístico, desde el enfoque fitness, y pues toda esta parte de la transformación físico, personal y espiritual. Muy bien, pues despide el live, Monse, y pues muchas gracias. Esperamos verte pronto aquí. Ya la invité para que haga live, pero luego se la piensa, pero bueno. Vamos a ver. Despide el live, Monse, gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona bien ocupada, te lo agradezco del corazón. Y despide el live y dile algo a nuestros espectadores, por favor, que los marque. Claro, sí. Muchas gracias, Rafa, y gracias a todas las personitas que se conectaron, que compartieron la transmisión. Y pues yo les diría algo que además de compartirlo, pues aprendí también a aplicarlo en mí. Y es algo que en sesiones y en clases les digo a mis alumnos, ¿no? Ya estás aquí, no te falles, no te postergues más, ya estás aquí y pues bueno, a eso los invito también a ustedes. Ya están aquí, independientemente del espacio físico en donde se encuentren, ya estás aquí en este proceso, en esta encarnación, en esta transición. Entonces, no te dejes para después. Podemos hacerlo de una manera diferente y podemos seguir avanzando de una manera en la que sigamos reconociéndonos como ese gran regalo que somos para la humanidad y pues esa contribución tan grande que somos para nosotros y para todos los seres con quienes conectamos en algún momento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Todavía estoy viendo a quién, porque estaba hablando ahorita con un musicoterapeuta, porque quiero que se ponga a tocar música en vivo. Amadeus, si me estás viendo la próxima semana. Gracias a todos y ahorita vamos a subir los datos de Monse. Me despido yo dándole las gracias y pues nos vemos la próxima semana. Ya próximamente vamos a recomenzar los lives. He estado con mucho trabajo, cursos, terapias, TikTok. Síganos, este live se va a subir a Todos Somos Uno TV en YouTube. ¿Vale? Y nos vemos. Gracias, Monse. Gracias, Rafita. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.